Francisco de Goya, un nombre que es, sinónimo del arte español. Pero Goya fue mucho más que un gran maestro del pasado. Fue un auténtico revolucionario, el puente entre el arte clásico y el moderno, un artista que cambió las reglas del juego para siempre. Fijaos en esto. Por un lado tenemos luz, alegría, escenas casi de fiesta. Por otro, oscuridad pura, pesimismo, terror. ¿Cómo puede ser que el mismo artista pintara estos dos mundos tan opuestos? ¿Qué le pasó a Goya para hacer este viaje de la luz a las sombras más profundas? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Para entender esta transformación vamos a seguir sus pasos. Arrancaremos viendo cómo fue su ascenso en la corte, luego nos detendremos en la crisis que lo cambió absolutamente todo, seremos testigos de los horrores de la guerra que plasmó, nos adentraremos en las sombras de su mente y al final veremos por qué se le considera con toda la razón el padre de las vanguardias. Y es que para entender a Goya es fundamental, es clave entender su época. Es imposible separar al artista del hombre, de alguien que vivió uno de los periodos más convulsos y decisivos de toda la historia de España. Goya lo vivió todo en primera persona, la esperanza que trajo la Revolución Francesa, pero también el miedo, la brutalidad de la invasión de Napoleón y la profunda desilusión con la vuelta al absolutismo. Por eso, su arte no es solo estético, no es solo para decorar, es la crónica viva de un país en plena ebullición. Pero claro, antes de toda esa oscuridad hubo muchísima luz. La primera etapa de la carrera de Goya está marcada por la ambición, el éxito y un espíritu optimista, muy del estilo de la Ilustración española de la época. Gracias a su matrimonio con Josefa Vallejo, se le abrieron de par en par las puertas de Madrid y ahí empezó a crear sus famosísimos cartones para tapices. Eran escenas llenas de vida, de color, con esa influencia del rococó, ese estilo elegante, optimista, que reflejaba una España popular, alegre y luminosa. Y de repente, todo cambia. Un viaje al sur de España, a Andalucía, se convierte en el momento bisagra de su vida y de su arte. Un antes y un después que lo transformaría para siempre. Durante ese viaje, Goya cae gravísimamente enfermo. Es en Cádiz, acogido por su amigo Sebastián Martínez, donde sobrevive. Pero las secuelas son devastadoras. Pierde el oído por completo. Imaginad el shock. Esa sordera lo aísla del mundo exterior y por primera vez lo obliga a mirar hacia adentro. Y es fascinante, porque esa sordera, unida al tiempo que pasa en Andalucía, desata en él una libertad creativa que no habíamos visto antes. Empieza a crear por capricho, como él mismo decía. O sea, sin que nadie se lo pida, por pura necesidad de explorar los rincones más oscuros, no solo de la sociedad, sino también de la mente humana. ¿Y el resultado? Pues el resultado es esta serie brutal, Los Caprichos. Es una sátira feroz. A través del grabado, Goya ataca la corrupción, la ignorancia, la superstición, todos los vicios de la sociedad que le rodea. Su arte ya no es para decorar, no, ahora es un arma. Y esa mirada crítica se va a enfrentar a lo más crudo que se puede imaginar. Cuando estalla la Guerra de la Independencia, Goya no mira para otro lado. Se convierte en su cronista más visceral y cambia para siempre la forma en que el arte representa la guerra. Aquí está la gran paradoja de Goya. Él era un afrancesado, es decir, creía en las ideas de progreso y razón que venían de Francia. Pero claro, la invasión napoleónica le muestra la cara más salvaje y brutal de esas ideas. Se encuentra totalmente atrapado entre su ideología y el horror que ve con sus propios ojos. Y su respuesta son estos grabados, los desastres de la guerra. Fijaos en esa frase tan simple pero tan potente. Yo lo vi. Con esto, Goya está diciendo, no me lo han contado, esto no es una historia, he sido testigo. Por primera vez en la historia del arte, un artista denuncia la crueldad de ambos bandos, sin héroes, sin gloria, sin idealizar nada. Es la guerra en su estado más puro y brutal. La guerra acaba, pero la pesadilla política, para nada. La vuelta del absolutismo con Fernando VII sume a Goya en una desilusión tan profunda que le lleva a crear sus obras más personales, más enigmáticas y, desde luego, más perturbadoras. Decepcionado, asqueado y sintiéndose vigilado por el nuevo régimen, se encierra, literalmente, en su casa a las afueras de Madrid. Y allí, en la más absoluta soledad de sus paredes, lejos de cualquier encargo, pinta directamente sobre los muros una serie de murales que son el reflejo de sus peores pesadillas. Son las famosísimas pinturas negras. Obras como esta, El perro, que son un símbolo puro de la angustia, de la soledad, de esa sensación de hundirse sin poder hacer nada. Son la expresión pura de su pesimismo, con una técnica casi expresionista que se adelantó, ojo, un siglo a su tiempo. Es Goya en estado puro, en su oscuridad más absoluta, dialogando solo consigo mismo. Al final, ya incapaz de aguantar más el ambiente opresivo de España, Goya se autoexilia.
Y es en Burdeos donde encuentra la libertad para seguir creando e innovando hasta el mismísimo final, explorando nuevas técnicas y demostrando que su genio creativo, en realidad, nunca se agotó. Entonces, ¿por qué decimos que Goya es el primer artista moderno? Pues porque todo este viaje que hemos hecho con él demuestra que rompió con todo. Abrió caminos y exploró territorios que el arte tardaría casi un siglo en volver a pisar. Es que su legado es inmenso, su pincelada suelta y libre, eso ya es el germen del impresionismo, esa forma de retorcer la realidad para mostrar la angustia, eso es puro expresionismo antes de que el movimiento existiera. El mundo de los sueños y las pesadillas de sus grabados inspiraría directamente al surrealismo, y su denuncia valiente de la guerra creó un modelo para el arte político que llega hasta Picasso y hasta nuestros días. Y con esta reflexión terminamos. La obra de Goya nos demuestra que sí, que es posible. Fue un hombre que retrató su convulso tiempo con una honestidad brutal, y al hacerlo, inventó el lenguaje visual con el que todavía hoy intentamos comprender las complejidades del mundo moderno.